Escuchen esto. Un domingo a las 8:30 de la mañana empiezo a celebrar la Santa Eucaristía en pecado, igual que todo como venía viviendo. Y en el momento de la consagración levanté al Señor, el cuerpo del Señor, y lo tengo levantado. Cuando lo tengo levantado en lo alto, siento la voz del Señor que me dice: Padre, te amo, si no te conviertes, te vas para el infierno. En ese momento yo pierdo la visión del tiempo, de la circunstancia y del momento. ¿Entienden eso? No sé, pierdo quienes están al frente, no, entro en otro estado y siento a mi lado a alguien que me coge de la mano, de acá, ¿sí? A mano derecha, ¿sí? Me coge y me encuentro yo en el infierno. Yo sentía que me empezaba a quemar, sentía desde los pies que me subía un fuego y empezaba a arder, ¿sí? Y el ángel que me llevaba me decía: mira y escucha, mira y escucha. Y empecé a ver como varios estados del infierno, lo que Dios permite que uno vea, porque son miles y millones y millones. O sea, quien diga que haya visto el infierno totalmente como es, está falseando, no se puede ver como es imposible. Ve lo que Dios quiere que usted vea, si se lo permite ver. Cuando yo me encuentro como en un alto, ¿sí? Es como tierra desértica, ¿sí? Y entre las cosas que yo vi, entre otras cosas, pero lo esencial que yo veía como un lago de fuego, ¿sí? Lo primero, un lago de fuego impresionante, como si fuera de volcán, ¿sí? Lama de volcán, y yo veía que salían manos, y salían calaveras, gritaban, unas insultaban a Dios, otras se lamentaban, otras se paseaban por esas llamas, seres humanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, conducidos todos por demonios que los azotaban, que los flagelaban, que gritaban a la vez, injuriaban a Dios, que se burlaban no con una burla alegre, sino con esa burla irónica y sarcástica de los demonios, porque los demonios no se ríen con alegría, su risa es irónica y falsa. Después me lleva por un camino muy estrecho, que solo cabía, o sea, yo delante y él guiándome, o sea, seguía guiándome, y veo cantidad de cavernas, huecos de los que sale gente como si estuviera tullidas, como si fueran parásitos, deformes en sus miembros, deformes en su cabeza, con lenguas grandes, blasfemando y gritando y escondiéndose, y como que buscaran cómo esconderse, y azotados por demonios y gritados por demonios y esclavizados por demonios todo el tiempo. Unos se veían en diferente estado, como si fueran reyes o príncipes. Me imagino yo que sean gobernantes, así se muestran más o menos en visiones, se muestran no con la corbata, sino como si fueran príncipes de los pueblos. De hecho así se llama, ¿no? Porque Dios les dio el poder de él. Ellos tenían esa autoridad sobre el pueblo, pero eran cantidad, todos azotados, en filas, con grillos en los pies, en las manos, en la nuca, ¿sí? Habían otros
que se veían traspasados por espadas, por dardos, por cosas, eran deformes, sí, deformes y gritaban, y muchos como con llamas en el cuerpo, terriblemente deformados, ¿sí? Echaban llamas por el cuerpo, por todas partes, pero terriblemente deformados, sea en las cavernas o en los alrededores, ¿sí? Después yo sigo adelante, y veo como un lago de fuego. Era como un aspecto como si fuera un templo muy grande, ¿sí? Como si fuera un templo muy grande y adornado, pero no con figuras eclesiásticas, sino con figuras diabólicas, ¿sí? Como serpientes, dragones, alacranes o murciélagos, o sea, cosas espantosas. Y empiezo yo a ver surgir de entre las paredes, y debajo empiezo a ver surgir cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, deformes pero vestidos como lo que eran para Dios, como lo que eran para Dios, con la misión que tuvieron en esta tierra, con su consagración, con su báculo, su anillo, su mitra, todo, así los veía. Y los sacerdotes con ornamentos, con los ornamentos que usamos, pero totalmente deformados, esclavizados, jorobados, muchos, unos como si las orejas fueran inmensas, la nariz, no sé si era con lo que más pecaban, me imagino cómo era, ¿cierto? Otros guiados y azotados por mujeres, ¿sí? Como todos los pecados capitales, los que habían vivido eso, otros con lengua grande, signo de la mentira, ¿sí? Mentira, falsedad, hipocresía, falsa prudencia, o sea, todos los pecados, todos, pero eran cantidad y salían más y entraban más. O sea, entraban, que eran como si hubieran muerto en ese momento y ya hubiera pasado el juicio de Dios, y se veían, pero eran cantidad, ¿sí? Y entre ellos se blasfemaban y se gritaban y se odiaban y renegaban de su suerte, llamémoslo así, de lo que les había tocado, y renegaban porque ya no había vuelta atrás, el juicio estaba pronunciado sobre ellos, ¿sí? Y el ángel me decía, mira y escucha, ¿sí? Y yo escuchaba voces que decían, por no haber amado a Dios en la Eucaristía, por haber confesado mal, por haber sido lujurioso, por haber sido envidioso, por haberme llenado de riquezas, o sea, cantidad de esos pecados los proclamaban constantemente, y a cada proclamación los demonios los azotaban y se reían irónicamente de él, y siempre veía que elevaban como su vista hacia arriba, ¿sí? Como señalando, son nuestros los que eran tuyos, son nuestros los que te pertenecían, son nuestros los que tú consagraste, son nuestros y nos sirven a nosotros. Más o menos, con expresiones así, más o menos, sí, unas más que menos, no puedo yo detallar muchas cosas que ahorita no me saldrían, sino lo que Dios quiere que salga, ¿sí? Pero lo peor de todo era que yo me sentía ahí. O sea, yo sentía que yo estaba ahí. ¿Cómo sentía que yo estaba ahí? O sea, que yo iba a caer ahí, que si yo me moría ya, ese era mi lugar, ¿sí? Veía como los demonios me miraban con odio y con rabia, y alguna que otra voz decía, aquí te esperamos, aquí está tu casa, aquí está tu morada, aquí están tus tinieblas. Sigue y estarás con nosotros, algo así. O sea, de que yo pertenecía ahí, como iba yo, ¿sí? Después sigo caminando y encuentro como otro estado, y era un estado donde tanto habían obispos, sacerdotes, consagrados, como había gente, ¿sí? Y yo me preguntaba por qué esa gente estaba ahí.
pero eran multitudes, o sea, no era una persona, eran miles de miles, o sea, era como hormigas que estaban pegadas, ¿sí? Y lo mismo, o sea, figuras deformadas, fuego, ¿no? Fuego terrible, de todo, espadas, bueno, cantidad de cosas, ¿sí? Me hago comprender un poco, ¿sí? Es que no se puede explicar así tan fácilmente, ¿sí? Pues lo que me puedan entender, ¿sí? Lo cierto es que esa voz me dijo del ángel, ellos son el fruto del pecado de sus pastores, por eso están ahí. Por eso están ahí. Los hicieron pecar, los confesaron mal, les permitieron el pecado.